Capital Sonoro. Bienvenidos a De Vital Importancia, un podcast interesantísimo con gente inteligentísima. Estamos en la etapa final de este 2023, satisfechos y muy felices de haber hecho muchos podcasts, muchas entrevistas que pueden revisitar una y otra vez, pues trata de material que en muchos casos que es en cierta medida ajena a las coyunturas específicas noticiosas que con tanto frenesí nos da este país día a día, y donde se pueden pescar elementos, reflexiones interesantes, sugestivas, quizás útiles o placenteras o lo que sea para la vida. Es más, si está pensando en regalar un libro, que es un buen regalo para estas fechas, pueden revisar nuestras conversaciones, pues puede que salga con el título indicado para la persona indicada. Saliendo ya de esta cuña fácil sobre la compra de libros, hoy seguimos alimentando nuestra línea de entrevistas y lo hacemos con la novela ganadora del Premio Nacional de Novela Inédita en 2022, escrita por el bogotano Juan José Ferro, que ya fue publicada este año por la editorial Angosta en una edición muy bonita, que nuevamente la cuña vale la pena tener, no solo por lo bonita, claro, sino por lo allí contenido. Es el tercer libro de Ferro, luego de El efecto Bilbao y de Saber y Ganar, y como bien se reseña en la contraportada de Economía Experimental, como se llama este libro, narra 4 semestres de la vida académica y personal de un profesor universitario que tiene el nombre El Economista, y en ese tiempo el personaje, como todo lo que creía firme, se tambalea en las turbulencias de la cotidianidad, abriendo grietas en su forma científica de afrontar la vida, lo que lo obliga a evaluar el relato que ha construido sobre su propia vida. Para citar las palabras del jurado, se trata de una novela ambiciosa, inteligente y divertida, escrita en una prosa impecable y madura, salpicada de un humor ácido y observaciones lúcidas y mordaces. Esta novela refresca el panorama de la literatura colombiana contemporánea. Cierro comillas. Bueno, tras esta larga introducción, saludo a Juan José Ferro. Juan José, bienvenido a De Vital Importancia. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy contento por la invitación y muy expectante de la conversación. Juan José, hace ya algunos años usted decía en un artículo del Tiempo que le gustaba esa clasificación que divide los libros en novelas de peripecia o de voz, entendiendo las novelas de peripecia son aquellas, y lo cita usted, donde lo importante es la serie de eventos que van ocurriendo, y la segunda es donde una persona cuenta la historia, lo que exige construir una voz creíble. El efecto Bilbao, según entiendo, se ubica más en la primera, aunque yo la verdad no he leído el efecto Bilbao, pero Saber y Ganar, que si tuve el gusto de leer, se encuentra definitivamente pues en la segunda categoría. ¿Dónde, arranquemos por ahí, dónde pone usted Economía Experimental, que pareciera tener como trazos de las dos? Porque pues hay una voz muy presente del protagonista y de sus reflexiones todo el tiempo, pero también una serie de hechos, por más pequeños que sean, sutiles, pero que se van desenvolviendo semestre a semestre. Sí, yo la pondría entre las dos categorías, pero más cerca, digamos, de la novela de voz. Claro, hacer teoría sobre la literatura es muy difícil porque a uno se le ocurre al minuto un ejemplo que contradice esa teoría o que la pone en duda, pero sí, digamos, es una novela esencialmente de personaje, en el sentido de aquí no hay un número grande de personajes que uno vea en un momento interactuando y que uno dice una cosa y otro dice otra y uno está pensando pues como en quién dijo cada cosa. Pero estoy pensando un ejemplo, para poner un ejemplo, pues 100 años de soledad, que es una novela de un grupo grande de personajes. Me acuerdo que las ediciones venían hasta con el mapa. Con el mapa, sí, como quién es hijo de quién, porque en 100 años de soledad uno está en eso. Hay novelas que son así, como de digamos, corales o grupales, si la queremos llamar así. Y a mí, últimamente me ha gustado más como la novela de personaje. Esta es una novela que está muy centrada en su personaje principal. Uh-huh. Pero también quería hacer una cosa que me parece interesante y era hacerla en tercera persona, porque siento que hay como un mito equivocado de que la narración en primera persona es más genuina o es más auténtica o es más cercana, y eso no es verdad. Uno puede hacer narración cercana en primera persona o puede hacer narración cercana en tercera persona. Entonces, es una novela en la que hay una serie de eventos muy poquitos, muy importantes en su dimensión, digamos,
Pero lo importante de la novela, o creo yo lo que la novela quiere invitar es a pasarse un rato dentro de ese personaje y como dentro de esa mente de ese personaje. Y en esa medida es una novela de voz, no tanto por lo que él diga, sino por el modo en el que él piensa los 4 o 5 eventos que le ocurren en la novela. Quisiera hacer como una pregunta sobre Saber y Ganar rápidamente. Clever, el hijo de la empleada, si mal no recuerdo, que es un niño listo, precisamente, termina como, era una duda que yo tenía cuando leí el libro y quisiera sacármela, ¿no? Termina como convirtiéndose también en una crítica, una estructura de un mundo donde no se trata de saber y ganar, sino de haber tenido la suerte de nacer y ganar. Sí, también. Sí, Clever era como ese personaje que, digamos que es un personaje importante como en la vida práctica de Colombia, que es el hijo de la empleada doméstica, ¿no? Que es una cosa que hoy en día es menos frecuente, pero pues en muchas casas había dos tipos de niños, ¿no? El niño de la casa y el niño de la misma edad, que era el hijo de la empleada, que comía otro mercado, dormía en otro espacio, y yo pues quería como reflexionar sobre eso, como qué implicaciones tiene, cómo nos afecta eso sin ánimo de denuncia fácil de cómo se les ocurre eso, sino cómo eran las dinámicas de esas personas, y en este caso era una persona que ya está anciana, que está recordando a ese niño y dice qué habrá sido de la vida de Clever. Esto es basado en un relato familiar en el que siempre esa pregunta, no se llamaba Clever, pero siempre estuvo esa pregunta, ¿qué será de Clever hoy? ¿No? Estoy hablando de mis tíos y mi mamá, que piensan hoy, bueno, ¿qué será de Clever hoy? Y esa es como una incógnita, y Clever es ese personaje que todos nos encontramos en un lugar en el que uno quisiera que eso no pasara, pero pues tampoco pues lo seguimos, o sea, es un recuerdo y es como hacer las paces con ese recuerdo, y es un poco, eso empata un poco a Saber y Ganar con Economía Experimental, que también es una novela un poco sobre eso. Voy a procurar, bueno, no va a ser adelantos que dañen el libro, pero puede que lo haga. Yo no sé usted qué opina de los spoilers. No, yo creo que una buena novela aguanta spoilers, o sea, porque una buena novela no se juega en términos de qué va a pasar, sino está haciendo cosas distintas a eso. Incluso a mí me pasa hasta con películas que me pueden contar el clímax del asunto, y no, pues si yo digo, incluso puede que la vea es por eso. Claro. Cuando lo encuentro digo, no, sí estuvo bueno. Sí. No me lo daño lo más mínimo. No, pues es como, no sé, García Márquez, estoy citando muy de memoria, pero García Márquez decía, si su novela no se puede resumir en 3 frases es porque está mal, ¿sí? Entonces no sé, estoy pensando en Toro Salvaje. Toro Salvaje es la historia de un boxeador que es muy famoso y de un momento a otro entra en la ruina, ¿sí? Y es una obra maestra, ¿no? Y hay que ver eso, cómo lo cuenta Scorsese para ver que es una obra maestra. Total. Bueno, al principio de la novela, desde el estadio, pues nos presenta el economista como este ser que toma cada decisión basándose en conceptos científicos que lo acercan a una verdad objetiva, o al menos a una comprensión de la realidad que busca esta objetividad. Cuando el economista llega temprano a la casa debido a que el partido fue aplazado y descubre las 2 siluetas en su habitación, su esposa y un desconocido, luego de que este sale de su casa, de las cosas que primero hace es coger el iPad de su esposa para buscar cuál es el puesto que corre mayor riesgo en un accidente de carro, que es una pregunta o una duda que que surgió cuando estaba devolviéndose del estadio. Es raro, pero de inmediato, no sé por qué, me acordé del protagonista del Extranjero, de Camus, que yo sé que hay muchas diferencias, pero en ese momento, sobre todo al principio, los conecté, como esa racionalidad. En momentos se sintió al principio como esa misma indiferencia del personaje de Camus, la misma indiferencia pues que este personaje hacía, que repito, no recuerdo el nombre, se preocupara más por el calor en el funeral de su madre, que le diera el sueño y que a punto casi de vencerlo en el funeral de su madre, que se quejara más por la luz, que cuando Mari le propone matrimonio, él dice que sí, le pregunta que si quiere, él dice pues que no, pero que le da igual, ¿no? Como un desdén absoluto, y que además es el mismo calor que en el que sufre termina influyendo en el disparo del arma. Bueno,
todo esto para llevar a ver en la mirada científica del personaje del economista una posición que desde otro lugar se acerca igual al análisis de esa condición humana que se pone en el extranjero, a esa responsabilidad individual, a las emociones, que son pues, puntos centrales del existencialismo. Sí, digamos, yo no creo que Economía Experimental sea una novela existencialista en esa dimensión, pero sí me parece interesante como esa idea de que el personaje proponga una mirada, digamos, distinta del mundo. Digamos, si hay una pregunta importante por la manera como él procesa lo que le está pasando, ¿no? Y también tiene que ver con algo que es muy presente cuando uno lee El extranjero, que es el personaje está diciendo unas cosas y uno como lector a veces dice, no es eso lo que les sí. Como que a mí me gusta mucho cuando en una novela coge en falta a los personajes. Como que uno los oye diciendo, yo pienso esto, y uno dice, no, yo ya te vi haciendo esto otro y yo ya sé que eso no es lo que piensas, ¿no? Y en Economía Experimental hay un hecho clarísimo, digamos, y lo del iPad es una muestra clarísima. Yo siento que en la novela él saca el iPad porque necesita solucionar la duda de cuál es el carro, el puesto en el carro que es más peligroso, pero para que su esposa lo vea sacando el iPad, ¿sí? Él saca el iPad para decir, esto a mí no me importa. No me importa. Esto no me incumbe, esto no me afecta. Y la novela, y él se pasa un rato grande de la novela diciendo, esto a mí no me afecta, y el lector viendo cuánto lo afecta, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que el juego interesante de la novela es también eso, como... Y la novela está pensando en este caso, digamos, hay una pregunta sobre la mirada científica del mundo, que es una pregunta por si, en este caso, digamos, si las emociones son un obstáculo o son un insumo interesante, ¿no? Y él todo el tiempo está pensando como que son un obstáculo, ¿no? Y la novela está intentando, pues, como testear los límites de esa forma de ver el mundo, ¿sí? No denunciarlos, porque tampoco me parece interesante ni inteligente poner un personaje ahí para darle palo. Eso no me parece que lo que haga un novelista. Lo que debe hacer un novelista es poner un personaje ahí y llevar y digamos como mirar en toda su riqueza esa forma de ver el mundo. Entonces, a mí lo menos importante para un lector que vaya a acercarse a la economía experimental es yo qué pienso en mi personaje. Pero sí es importante que yo lo vea con asombro, que yo lo vea como con una mirada como de curiosidad. Yo no estoy ahí para darle palo a los economistas, me parece aburrido, ni tampoco para defenderlos. Estoy para ver como toda la complejidad y los límites y digamos cuando esa forma de ver el mundo pues como tan desentendida muestra unos quiebres y muestra unos rotos que son súper interesantes. Quisiera primero llevar este libro como la manera como también está escrito Economía Experimental. Vuelvo a citar la entrevista que mencionaba del Tiempo o el artículo donde usted decía que creía que su proyecto siempre ha sido el grado mínimo de emotividad de hacer un vínculo con el lector que sea lo menos emotivo posible. ¿Por qué esta búsqueda? Además es que en su libro que no se narra desde la emocionalidad a pesar de que está ahí, ¿no? Y no se narra desde la emocionalidad, es decir, el economista no dice me siento triste, me siento ansioso, estoy feliz, incluso se refiere al quiebre nervioso del hijo de una colega como una pataleta, o llega a afirmar que la pregunta por la felicidad no puede ni debe ser científica, así haga la salvedad que el estudio científico de la felicidad y el sufrimiento no debe estar sujeto a esa limitación, y habla de la medida objetiva de bienestar. Pero repito, ¿por qué desde la misma escritura usted plantea esa relación con el lector y la manera como uno va siguiendo la historia? Listo, bien, varias cosas para decir esa pregunta. La primera, antes de que se me vaya de la idea, eso que usted leyó sobre la pregunta científica del bienestar es una cita. Es una cita de un libro de un profesor de psicología de la Universidad de Harvard muy famoso que se llama Brad Gilbert. Brad Gilbert no, bueno, es Gilbert, el apellido es Gilbert, y el libro se llama Stumbling on Happiness, en español lo tradujeron como Tropezando con la felicidad. Y es interesante porque parte de lo que está proponiendo el libro es el diálogo con esa pregunta científica, ¿no? Digamos, y ya está ahí. Y yo quiero que el lector, digamos, sin ser muy didáctico, porque el libro, uno de los riesgos era ser didáctico, y yo creo que hice todo lo posible por no serlo. Yo no le estoy enseñando a nadie nada, pero sí le estoy poniendo las preguntas que el mismo protagonista se hace, ¿sí? Y entonces yo quiero que el lector
vea la complejidad de las preguntas que el protagonista se hace y ni siquiera ya no me interesa cuál es la respuesta que el protagonista le dio, sino que el lector se enrole con esa pregunta. Entonces yo estoy ahí con una clave que, sin ánimo de ser, pues como pensar que yo me voy a reinventar la literatura, ni mucho menos, porque en la literatura todo ya está inventado, pero sí es un ángulo que me interesa, que es la tarea de la literatura para mí no es entrenarnos nuestra sensibilidad emocional. La tarea no es enseñarnos a sentir. La tarea es sacarnos de nuestra mente. Entonces, yo lo que quiero que el lector haga no es darse cuenta de qué siente el personaje, sino invitarlo a pensar como piensa el personaje. ¿Sí? Ese es un giro distinto. Entonces, yo quiero que el lector, porque creo que es más honesto eso, y lo digo con tranquilidad, yo creo que eso es más honesto. Creo que y así es como yo leo novelas. Yo no leo novelas para ver, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo me sentiría yo si estuviera en esta situación? Claro, uno lo hace siempre. Eso casi que es una cosa involuntaria y necesaria. Está bien, no estoy diciendo que eso sea un problema. Pero yo quería hacer el énfasis, digámoslo así, en proponer una mirada del mundo y que invitar al lector a ocupar esa mirada del mundo. Entonces, por eso yo no hago un esfuerzo muy consciente de no decir cómo se siente el personaje. Uh-huh. Porque y lo digo también en términos como de narrativos. A mí como lector, como narrador, no me corresponde esa tarea. Esa le corresponde a descifrarla a usted, ¿sí? Le corresponde al lector decidir qué es lo que el personaje siente. A mí me parece didáctico eso, y me parece aburrido. Y yo cuando siento que, cuando leo un libro que me dicen, no, es que se sentía así, 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 yo digo, no, pues me están dando la tarea, me están masticando la comida, yo la quiero masticar. Entonces, de alguna manera, hago un esfuerzo muy consciente ahí están los elementos, y usted vea con esos elementos, digamos, usted como lector, lo obligo a esa tarea, es una tarea, digamos, desafiante, es un desafío al lector, deduzca qué es lo que está sintiendo el personaje, encuentre qué es lo que está sintiendo el personaje, y por eso me parece que usted haga una clave muy, muy importante del libro. El libro no está pensado en invitar al lector a sentir lo que siente el personaje, el libro está pensado en invitar al lector a ver, a pensar su vida desde el lugar desde el que la piensa el personaje. Su propia vida, su vida, cuando digo su vida, digo la vida del lector, porque el lector, entonces y ahí es cuando yo creo que la literatura descoloca, cuando lo invita a uno a pensar desde un lugar distinto su experiencia, no cuando le reafirma formas de sentir que ya tenemos como poquito culturalmente predichas o mandadas. Total, sí, precisamente, no sé, tras el encuentro de lo que él termina denominando como el casicoito, ¿no? Que además es interesante cómo llegan a ese juego de lenguaje y con eufemismos que va a suceder con Mónica, él planeando lo que va a suceder pues a la larga con esta situación. Dice que debe ser visto esta situación desde categorías psicológicas y no lógicas, ¿no? Algo con lo que creo que igual el personaje se va contradiciendo pues como a lo largo de su actuar constantemente, pero bueno, afirma que algo bien interesante, porque empieza que en cualquier ciencia es siempre la teoría y no el experimento, siempre la idea y no la observación lo que abre caminos a nuevos conocimientos, ¿no? Por eso decide decantar, pues afirma que incluso su matrimonio se puede beneficiar de esa mirada científica. Sin embargo, como que la manera como busca ir solucionando la situación y uno metiéndose precisamente en la cabeza del personaje hace que incluso esta mirada uno va llegando como un absurdo frente a esta tragedia o esta mini tragedia o a esto pues que le sucedió con su esposa y que empieza un efecto de nieve en otras áreas de su vida, y uno precisamente empieza a sentir que de pronto sale la pregunta si al pensar así se están buscando patrones o certezas donde no las hay y está dejando de meter en su cuadro analítico un montón de cosas a tener en cuenta. Sí. De nuevo, cuando yo lo oigo leer, porque yo, pues, uno escribe el libro pero no lo lee mucho, después de publicado, me acuerdo rápidamente, esa es una cita de Carl Sagan, uh-huh. que es otro de los maestros. Ahorita hablamos de esos maestros que están pues como detrás, o sea, esos libros que están detrás de la escritura de la novela. Pero justamente ese es el proceso, digamos, que uno ve hasta dónde le da a él esa mirada para entender su mundo, ¿no? Y asistir, digamos, como
al enfrentamiento de él con los límites de esa mirada, ¿no? Yo cuando me pedían a alguien cómo describiría yo mi novela, es la novela en la que un tipo le pasa una cosa que él asume que no sería grave, porque de hecho en el momento él dice, no, pues es que aquí en esta relación eso estaba, sí, ese evento no, pues a mí no me parece, en principio eso no es tan grave, sí, que uno se acueste con otro no es como el fin del mundo, de hecho era parte como del acuerdo marital, en fin, que le pasa una cosa que él no parece tan grave y eso, que en principio era inocuo, pues o que era una cosa menor, le termina desacomodando no, su forma de ver el mundo, ¿sí? Y le pone a pensar, oiga, ¿será que la forma en la que yo he visto el mundo? Y lo obliga como a reconstruir lo que él ha pensado, o sea, como el relato que él se ha hecho sobre sí mismo y el relato que se ha hecho él sobre cómo él mira el mundo. Y ahí es clave lo que usted dice, que uno vea al personaje en su paradoja, que es, él dice que piensa una cosa y actúa de otra manera, ¿no? Y esa es la riqueza del personaje literario, esa paradoja y esa contradicción entre lo que él dice y lo que enuncia y lo que hace. Creo que ahí estamos todos, ¿no? Y eso me parece importante en la novela y eso me parece chévere, más que, digamos, reírnos del personaje o enfrentarnos al personaje, porque, digamos, lo que yo quería era eso, como que uno viera ese personaje y uno todo el tiempo estuviera diciendo, no, pero es que eso que usted está haciendo no sigue del todo de su forma de pensar, o sí, o aquí no, y esa me parece la idea. Y lo conecto con otra cosa que para mí es importante, y es como cierta idea. Esta es una novela, como en el género, digamos, literario, entre las categorías de novelas, es una novela de campus, es una novela que ocurre en un ambiente universitario y se encarga, digamos, del oficio académico, digamos, y eso es una cosa central, pues, digamos, el personaje para él, eso es, pues, digamos, él se llama a sí mismo el economista porque él se piensa desde su oficio, él dice en algún momento que lo más importante para su vida es el oficio que él hace, que es ser economista. Por eso él dice, cuando yo pienso en mí mismo, lo primero que pienso es que soy un economista. Su esposa se le muere la risa la primera vez que él le dice eso y le dice como no sea ridículo, nadie se piensa por su oficio, pero igual y ahí creo que está muy bien dicho eso, lo que voy a decir ahora. La novela de campus que se hace digamos, en la tradición latinoamericana no hay mucha, pero se hace desde un lugar como siempre, desde la sátira, como burlándose del ridículo de los académicos. Y los académicos son ridículos, claramente son ridículos en la medida en que hay una cosa que pasa muy sencilla y es que es gente que supuestamente está preocupada por la verdad y en realidad está preocupada por quién tiene la oficina con mejor ventana, ¿sí? Y quién tiene, y a quién le dieron la medalla, a quién no le dieron la medalla. Y eso me parecía interesante, pero yo quería ir como un pasito más allá. Yo quería, más allá de burlarme del oficio académico, quería como exprimirlo en su complejidad. Y entonces, vistos de cerca, todos somos muy ridículos, ¿sí? Y eso es verdad, y eso la novela de campus lo sabe perfectamente. Pero vistos de cerca también todos somos muy interesantes. Entonces yo quería también como ver el valor de esa reflexión. Y esa reflexión que usted acaba de leer es súper chévere, ¿no? Y como, pucha, sí, ¿es el experimento o es la idea lo que define que algo sea científico? Y esa es una reflexión interesante, ¿no? Y entonces el economista, yo por eso digo que uniéndolo con lo que hablábamos de la sensibilidad y de la forma de pensar del personaje, es la pregunta aquí no es que yo lo que quiero que la gente sienta es que se pasó un rato largo interactuando con un personaje interesante, más allá de si le pareció correcto o incorrecto. ¿Sí? Digamos, yo quiero suspender el juicio moral sobre los comportamientos del economista para potenciar el juicio no moral sobre esos comportamientos. Y eso para mí es súper clave. No, y además creo que es clave. Hay un momento que le hace una comparación con medicina y habla que al fin y al cabo lo que juega la economía es el diagnóstico. Sí. Y él lo que intenta hacer continuamente en el libro con sus herramientas es dar un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico solucionar una vaina que se le está derrumbando paulatinamente y que está llevando a consecuencias mucho más grandes de lo que en un principio en teoría no importaba. Y precisamente a eso también mencionaba que lo que pasa es que a veces pareciera que las herramientas de ese diagnóstico se le van quedando cortas. Claro. En eso es muy interesante, pero ahí también usted mencionaba algo y es cuando se le empieza a desacomodar, empiezan a aparecer muy sutilmente los cambios en sus rutinas, ¿no? Como
él habla como del espía que revisa que que se levanta más mañana, más temprano en la mañana, pero también después se ve en una tienda comprando una raqueta de tenis, y ahí él dice como si alguien lo mirara afuera, como él se está viendo ahora, entonces va dando como ciertas pistas desde sus mismas rutinas de la que las cosas se están desarmando y que se están abriendo como unas grietas. Y con un par de pinceladas que salen ahí alrededor de reflexión de la comodidad y la incomodidad, ¿no? Está entrando en un lugar incómodo cuando lo tenía todo codificado y estaba cómodo, ¿no? Claro, él habla de incomodidad cuando sale del partido y dice que salió de su casa para vivir una serie de situaciones incómodas, pero después tiene esta charla con el decano donde se preguntan si la comodidad es una virtud o un defecto. Yo le quería preguntar a usted que en este mundo como de que todo el tiempo se invita a nuevas experiencias de hiperestimulación, ¿qué piensa usted sobre este asunto de la comodidad y cómo ve al economista en su posición frente a esto? Sí, digamos que el oficio académico, digamos, y esa pregunta por la verdad, sea la verdad, digamos, yo digo una cosa muy importante que es importante. A mí me servía por muchas razones y porque la conozco cerca de alguna manera a esa ciencia que fuera economista, pero estoy hablando como del oficio académico y como de esa persona preocupada por la verdad. Perfectamente podría ser un historiador preocupado por la verdad sobre los mayas, o perfectamente podría ser un físico preocupado por la verdad sobre el átomo, ¿no? Digamos, como estoy pensando en el oficio académico como o un matemático pensando por la verdad de la ecuación tal o lo que sea. Entonces, estoy pensando como en esa preocupación por la verdad. Es muy importante. Y la búsqueda del conocimiento, que es un oficio que yo admiro mucho, digamos, y la novela también es como una carta de admiración hacia la gente que hace eso, ¿sí? Yo digo que una de las, digamos, como las imágenes que más me activaba en la novela es oír a mi papá hablando de sus profesores de universidad y como mi papá estudió agronomía y había unos profesores de la universidad, no sé, de Idaho, que llevaban 40 años intentando modificar la semilla del maíz para que no le diera tal cosa y pudiera producir más maíz, ¿sí? Y así solucionar el hambre en algunos lugares. Entonces, esa búsqueda como de la verdad tiene como un componente de incomodidad muy, muy duro, ¿no? Porque la búsqueda de conocimiento es incómoda, ¿sí? Es incómoda porque usted pasa por un momento en el que usted duda todo el tiempo de sus certezas, ¿no? Y si usted no se permite dudar de sus certezas, es eso. Y usted daba con una clave, Juan Pablo, que es clave como en términos de la discusión, si uno quisiera pensar como en el problema al economista hay una cosa que le molesta mucho, que son como los académicos activistas. A él le parece que el activismo y la academia riñen. Y riñen es en ese lugar, porque riñen, el activista ya sabe lo que defiende, lo que piensa y su diagnóstico sobre el mundo y simplemente está intentando aplicarlo en el mundo. El académico se tiene que permitir siempre esa incerteza, ¿no? Y a mí me gusta, y digamos, y vivir en ese lugar es interesante, y es incómodo y es difícil transitar eso. Y por eso, yo me acuerdo, va a ser una referencia como muy medio pop, que es esta película sobre Stephen Hawking, The Theory of Everything, una teoría del todo. Que es muy gracioso que él dice, no, yo me pasé los primeros 5 años de mi doctorado probando que los agujeros negros existen. Y después me pasé 5 años probando que no existen, ¿no? Y esa es como la vida del académico, ¿no? Sí, y hay algo ahí que me parece bonito y que eso es muy interesante pero claro, cuando uno lleva eso al espacio doméstico tampoco es tan interesante. Cuando uno lleva eso al espacio de la relación con su pareja. Entonces, y la novela es esa tensión entre cuánto de esa mirada digamos, científica del mundo le sirve a uno para relacionarse con las otras personas. Para, ¿no?, el diagnóstico que está haciendo de su vida privada. Claro, para el diagnóstico que está haciendo de su vida privada. Y ese diagnóstico empieza siendo muy gracioso, ¿sí? Como a mí me gustan, yo siempre digo que me gustan las novelas que son un cuento que se va poniendo pesado, ¿sí? Un chiste que se va poniendo pesado. Y esta novela es un chiste que se va poniendo pesado, porque ese diagnóstico empieza siendo medio gracioso, como, me encontré a mi señora con un tipo, jajaja, y entonces... no ve la reacción del man, está volado, y lo que sea. Intentando, pero... Y después lo enfrenta a él a unas verdades sobre sí mismo muy duras, ¿sí? Y a unas verdades sobre la manera como se ha enfrentado a eso. Y si uno quisiera pensar que en esta novela hay un arco,
el arco es el arco de él darse cuenta que la historia de su vida que se ha contado no es muy científica. ¿Sí? Y ese diagnóstico lo pone a él en un lugar peor del que estaba el diagnóstico correcto, ¿sí? Como si, o sea, casi que para ponerlo en términos científicos, es como si esto fuera un resultado que demostrara que la teoría que él se había hecho sobre sí mismo no podía ser cierta, ¿no? Como si aquí en este contexto, no sé, la gravedad no aplica, ¿sí? Entonces es como, usted necesita una nueva teoría para explicar por qué aquí la gravedad no aplica. Y eso es lo que le está pasando a él. Y ese viaje, y el lector está ahí mirando ese viaje, ¿sí? Y yo no le estoy diciendo al lector qué conclusiones tiene que sacar. A mí, digamos, eso yo lo tomo como un gran elogio, que usted no me diga que usted no me diga que usted me diga que en la novela no se dice qué es lo que le está pasando, pero se den todas las pistas. Ese es el juego de la novela. A mí me gusta que me den las piezas del rompecabezas, a mí no me gusta que me lo armen. Y yo siento que ahí hay una cosa como de mucho respeto a la inteligencia del lector, en no decirle así encajan estas piezas. Yo personalmente, Juan José Ferro, tengo una forma de pensar que encajan, pero no es la única, ni es la mejor, ni lo importante es que yo lo convenza a usted como lector de que esa es la forma en la que encajan. Sí. Lo importante es que se las ponga bien puestas. Lo que pasa es que él incluso en un momento dice como hay varias formas de afrontar esto. Cuando uno se encuentra frente a algo que se sale o que no cuadra dentro de la teoría o el diagnóstico, lo que sea que uno está haciendo, la investigación, que básicamente dice como o reconocer lo que es campo de alguien más, o reformar la teoría para que eso quepa, o una tercera que es obviar un par de datos para que esto cuadre. Sí, no contarle a nadie. ¿Sí? Pero esa no la tiene él, porque ya la situación en su casa se fue un poco de madre, y él no la tiene, y entonces él está viendo a ver él ya no puede borrar esa noche. Claro. Pues, es decir. Él ya no puede, exacto, él dice, en el momento dice, ojalá pudiéramos borrar esa noche, pero es que esa noche no la podemos borrar, ¿sí? Porque la verdad, y eso tiene que ver con la incomodidad. La verdad es incómoda y no podemos elegir no verla, ¿sí? Y eso ahí me parece, digamos, y no me va a pasar no quiero, yo no escribí la novela pensando como un comentario cultural, pero ahí hay un comentario cultural importantísimo para una cosa que a mí me parece súper interesante. Hay en la vida, digamos, en el contexto social, hay muchas cosas y estamos aquí también de nuevo en la discusión de entre activismo y verdad. Hay muchas cosas en las que elegimos no ver, ¿sí? Y la novela es sobre eso, pues claro, hay verdades incómodas y hay que verlas, ¿sí? Y si como sociedad elegimos decir que verdades que no ver esas verdades, lo que estamos es haciéndonos una trampa a nosotros mismos. Entonces hay que enfrentar, el narrador, él tampoco le huye al enfrentamiento con eso, él se enfrenta a esa verdad, claro, después la soluciona de alguna manera, y dice, a mí me gusta mucho un momento en el que él dice que se da cuenta que la historia de su vida, el problema no era que fuera inexacta, sino que era falaz, ¿no? Como que la teoría no encajaba. Entonces hay que corregirla, y hay que corregirla, no más, ¿sí? Sin drama, digamos, porque yo le estoy huyendo un poco al drama humano, en esas comillas. Pero sí hay un drama muy profundo en eso, en uno tener una teoría sobre uno mismo que no encaja, que los datos la falsean. Entonces, como, pues, claro, hay que hacerlo, pero digamos que hay como un drama en voz baja, un drama en frío en esta novela. No es que no haya drama, digamos, y eso me parece una forma, pues, chévere de pensarlo. Sí, yo también sentía como metiéndome un poco como en el personaje, lo que le sucede con la tesis de su estudiante y el artículo que escribe en el periódico, pues que lo tildan de machista, racista, de cuantas cosas, pues que lo vemos continuamente en las guerras de Twitter y etcétera. Si la figura del economista y como él se piensa, no es que nunca haya encajado o que el relato sea falaz, sino como si se hubiera quedado atrás, como que fue el mundo el que lo dejó a él, y cambiaron un montón de cosas donde su teoría dejó de funcionar. Claro. Dice que él, al hablar de sus programas, de sus trabajos, dice la mayoría siguen siendo aplicables, pero es como si a él como persona el mundo lo hubiera dejado. Claro, y eso tiene que, exactamente, la novela es, digamos, hay varias cosas que son chéveres ahí, hablar como de cómo está pensada la novela. Este es un tipo que está como en los 60, yo digo que es vecino de los 60 por arriba o por abajo, no digo exactamente, pero está como más o menos en los 60 años.
es un tipo que ha sido muy bueno, muy exitoso en su trabajo, ¿no? El tipo se graduó del doctorado en la Universidad de Chicago y él, digamos, lo dice, a mí me gusta mucho que él es sin falsa modestia, entonces fui el primero que me gradué de una ciencia, Sí. porque hay gente que se ha graduado de teología. De teología. Entonces fue el primero que me gradué de una ciencia. Entonces, es el primero que se ha graduado en economía en una ciencia en la Universidad de Chicago, y el hombre cree que el mundo, él ya lo domina, ¿no? Digamos que su forma de pensar el mundo es suficiente para entender el mundo. Y el mundo lo está dejando. Y ahí viene el título, la economía experimental, sin dar clase aquí, ni mucho menos, es una rama muy reciente de la economía. Y hay un grupo de economistas muy clásicos, muy viejos. Si la gente que conoce la economía sabrá que estoy refiriéndome principalmente a un premio Nobel reciente que se llama Angus Deaton, que es un escritor, es un economista escocés, que le parece que eso no es ciencia, que eso no es economía, ¿sí? Y entonces él se está enfrentando esa es una alegoría muy buena de lo que le está pasando en su vida. La forma en la que él tenía para entender el mundo ya no le está sirviendo. Uh-huh. Y nosotros estamos viendo al mundo intentando dejarlo y a él no dejarse uh-huh. dejar del mundo. Y ahí hay como un juego que es interesante, y la novela es un poco sobre eso, sobre un tipo, digamos, como su tragedia es esa, como que el mundo lo está dejando. Y ahí hay también un comentario interesante, y esa es un poco la forma de pensar el mundo. Usted mencionó Twitter y me parece chévere como pensar. La novela está pensando un montón de debates que tenemos todo el día en Twitter. Digamos, esos debates. Y voy a mencionar una cosa que a mí me suena mucho y que me sirve mucho para decir cómo está hecha la novela. En Twitter hay un mensaje que uno lee mucho en Twitter que es que a mí me parece súper doloroso y como súper diciente de los tiempos que vivimos, que es el famoso finjan sorpresa. Pasa alguna cosa y alguien dice como finjan sorpresa, uh-huh. ¿sí? Como diciendo, esto que está pasando yo ya lo había predicho, ¿sí? Entonces, uh-huh. no sé, lo hace, eso no es privilegio ni es patrimonio de ningún lugar del espectro político. Todo el mundo dice, no sé, acusaron a Uribe de un delito, finjan sorpresa, ¿no? O Petro es una chamorada, finjan sorpresa. Entonces, uh-huh. es esa forma de ver el mundo en la que la sorpresa es un error, ¿no? Como es un error dejarse sorprender por el mundo, ¿sí? Como que si a usted lo sorprende esa noticia es porque usted no está siendo lo suficientemente agudo. Y a mí eso me parece un mensaje súper triste. Me parece un mensaje súper triste. Porque, y ese es un mensaje, digamos, que el economista considera súper triste, porque es como que ya la manera como ya veo el mundo, yo ya lo entendí, ¿sí? Uh-huh. Solo falta que pasen las cosas, pero yo al mundo ya lo entendí. Uh-huh. Yo creo que la tarea de la literatura, aquí es cuando yo me pongo un poco cursi, la tarea de la literatura es recuperarnos el asombro. Esa es la tarea de la literatura. No enseñarnos a sentir como tenemos que sentir, es recuperarnos el asombro, es volver a ver el mundo de otra forma. Y entonces la literatura, al finjan sorpresa, siempre responde, no la finjan, siéntanla. Uh-huh. Sienta la sorpresa, recupere la sorpresa, ¿no? Y esa me parece que es como la tarea de quienes nos dedicamos a esto. Entonces, el libro está como pensando todo el tiempo en cómo, y el economista lo dice muy claramente, el cinismo es una derrota de la curiosidad, uh-huh. ¿sí? El cinismo es grave porque es una derrota de la curiosidad. Y él se enfrenta a sus problemas desde la curiosidad también, ¿sí? Uh-huh. Entonces él es como, claro, qué mamera esto que me pasó, pero también qué nota porque me obliga a pensar otra vez mi vida, ¿sí? Y él está sufriendo, pero a la vez disfrutando ese proceso, ¿sí? Ya después miramos si eso, cómo se relaciona eso con la otra persona que vive en su casa, pero hay algo ahí, ¿sí? Sí, quisiera retomar, Juan José, un segundo lo del respeto que usted señala que tiene por esa búsqueda del conocimiento y esa verdad, porque al final, dentro de este mundo que lo está dejando, yo creo que el economista, esto sí, pues, su lectura, interpretación, termina siendo casi que una figura relevante para las discusiones académicas del presente. Es decir, curiosamente en días pasados, el 8 de diciembre de 2023, el politólogo, investigador, abogado Mauricio García Villegas escribió para El Espectador una columna que se llama Cambio de opinión sobre el postmodernismo. Me voy a tomar el tiempo de citar dos párrafos de esa columna. Él dice, no es que el postmodernismo se haya vuelto de izquierda, es que, repito, la izquierda, una buena parte de ella se volvió postmoderna, dejó de creer la fuerza de las condiciones económicas de las clases sociales y redujo todo a lo subjetivo y a lo identitario.
Así convirtió la realidad en algo cultural, construido, subjetivo, empezando por la naturaleza humana, que ahora se dice no existe. En las ciencias sociales los métodos cuantitativos de investigación fueron reemplazados por las investigaciones cualitativas, y a los académicos ya no les interesa tanto entender lo que pasa en la realidad, sino lo que pasa por sus mentes o por las mentes de los actores sociales. Ahí me salto unos párrafos para su remate cuando dice: el posmodernismo, como el mismo Lyotard lo reconoce, es más una actitud que una teoría, una pose más que una hipótesis. A las ideas les pasa lo mismo que a las cosas que se compran y se venden. Su valor de cambio opaca su valor de uso. Me explico. Dos relojes pueden dar la hora con la misma precisión, valor de uso, pero uno puede valer 1000 veces más que el otro por el simple hecho de ser de una marca fina. A las ideas postmodernas les pasa eso. Se volvieron una moda facilista y políticamente correcta, pero con una pobre capacidad explicativa. Yo pensaba en una figura como la del economista, porque al final el economista, en lo que él, como él mismo se percibe, sí es una respuesta a estas inquietudes que marca Mauricio García Villegas ahorita, y que no solo está marcando él, ¿no? Que hay todo un montón de gente preguntándole, bueno, y toda esta especulación posmoderna, ¿dónde nos está llevando? Entonces, me parece que en ese sentido también el economista, a pesar de que estábamos hablando de que le faltaban herramientas para su diagnóstico personal, no sé qué, se convierte en esa búsqueda de esa verdad, de esa realidad, en un personaje que responde también a unas necesidades de una coyuntura actual, o que al menos se pone como un papel crítico que yo creo que es fundamental en este momento. Claro, y digamos, el economista está todo el tiempo como pensando en esas tensiones, ¿no? En la tensión entre la búsqueda de la verdad y la búsqueda de otros objetivos, ¿no? Y a él, digamos, la novela está hecha a partir de una serie de diálogos que él tiene con personas con las que él se relaciona, con amigos. Uno de ellos es como un colega joven, y muy temprano en la novela el colega joven le cuenta algo y le dice como, oiga, esto me parece bueno por esto y esto. Y él le responde de una manera que le dice, es que la pregunta no es si es bueno o es malo, ¿sí? Digamos, la pregunta por la moralidad del mundo no es la que se hace el académico, de alguna manera, ¿sí? Uh-huh. Y yo creo que esa es una pregunta que nos estamos haciendo todo el tiempo. Claro, tampoco es que... y él mismo se enfrenta a cómo su desprecio por ciertas búsquedas, digamos, de lo políticamente correcto... son equivocadas, son realmente equivocadas. Él mismo se enfrenta a cómo eso no lo está haciendo bien, y es un poco lo mismo que a lo que se está enfrentando en la relación con su oficio, ¿no? Como se le está volviendo perezoso eso, y digamos la novela tiene un ejemplo un ejemplo muy claro de cómo él funciona. Es que él llega y dice en un momento, oiga, yo me he pasado los últimos años hablando más de la economía experimental porque me parece una pendejada, no sé qué, pero de pronto lo que debería es dictar el curso de economía experimental que dicta la facultad donde yo trabajo, para ver si esto de verdad, sí, para mirarlo. Y ahí, en ese gesto en el que él le dice al decano, venga, déjeme a mí dictar el curso de economía experimental, que cambiamos cursos porque yo toda la vida he dicho que eso es una pendejada. En ese gesto del decir, yo me acerco a ver de cerca esa pendejada, hay un gesto de verdadero interés por eso. Y yo creo que también eso le pasa a él. Claro, él es un tipo de su tiempo, digamos, y la novela también está mostrándolo a él, cómo los tiempos lo dejan, y eso pues creo que también hay gente que ha hecho mucho esa lectura, como este es un tipo que se está dando cuenta que él creía que era un tipo tranquilo y respetuoso y razonable, y lo que era un machista y lo que era un... Sí, uh-huh. y la novela también está hecha, uno en una página dice, este man es un machista, y después dice, no, sabe que hasta tiene idea, sí, entonces porque trata mal a una persona, pero después resulta que contrata asistentes mujeres, y después va donde una compañera que es mujer y la visita, y ella agradece mucho su visita, aunque uno diría, pues como esa visita fue como rara, sí, pero sí, entonces uno todo el tiempo está como... Yo digo una cosa que a mí me gusta mucho, que es coger a los personajes y meterlos en una caja que dice, no sé, machista, y después tener que sacarlo, ¿no? Y después de 30 páginas volví a meterlo, y después de otras 15 páginas volver a sacarlo. Las novelas que me gustan a mí son así. No es que usted en la página 10 lo pueda meter en la caja y lo deje ahí, ¿sí? Entonces la novela está todo el tiempo pensando, ¿será que esto sí o será que esto no? Y está pensando esencialmente en la pregunta de
de la búsqueda de la verdad y la búsqueda de otros objetivos que son loables, ¿no? Y que son otros objetivos de justicia, digamos, en términos un poco de la discusión de posmodernismo y verdad que está planteando García Villegas. Y ahí me parece, yo no, digamos, no leí completa la columna, pero no compro del todo la teoría, porque lo que no compro es el desprecio por eso, ¿sí? Y el economista, cuando el economista, digamos, él mismo se da cuenta durante la novela que está haciendo una crítica un poco cínica, y por eso digo, él dice que el cinismo es la peor forma de la pereza, porque es ni siquiera acercarse bien a entender lo que está diciendo el otro, ¿no? Y ahí creo que está todo el tiempo. Y hay otra pregunta que es digamos, una pregunta que a mí me parece literaria, importantísimamente literaria y culturalmente importante también, que es la pregunta por la empatía, ¿no? La novela todo el tiempo está pensando en si la empatía es un obstáculo o una herramienta metodológica, ¿sí? Eso es como, ¿sí? Como que si me está estorbando en la tarea o es la pieza que yo necesito para hacer la tarea. Y todo el tiempo el economista está yendo para un lado y para el otro de esa pregunta. Y la ética, mucho como que las discusiones éticas ocupan un lugar central ahí, desde su papel en el consejo académico, desde las discusiones con Mónica, siempre está rondando ahí como la discusión ética, y quería llevarlo allá, como igual que nos contara un poco de sus libros, que estructuran un montón del conocimiento que entrega el economista en sus reflexiones, porque igual hay un montón de referencias ahí, cómo fue hilarlo y un poco mostrar un poco las costuras de este asunto. Las costuras son una idea que a la que yo llegué después de mucho pensar, que varias ideas, pero una a la que yo llegué después de mucho pensar, y es como cierta idea de que lo que uno ha leído y uno ha incorporado casi que le pertenece. Entonces como que uno ni siquiera necesita citar a sus maestros, uno ni siquiera citarlos, porque es como que ya lo doy por tan hecho que es así. Y por eso la novela está llena de citas, pero no están escritas como cita, porque casi que le pertenece al quien lo piensa, ¿no? Y la novela está pensada a eso. Otra idea que yo tenía que digamos que siempre me ha parecido importante es, a mí me gusta pensar las novelas como herramientas del lenguaje, como dispositivos del lenguaje. Entonces yo quería hacer literatura con un lenguaje no literario, que es el lenguaje del libro académico y el lenguaje, sí, digamos, del libro teórico, digamos, no teórico en el sentido como de matemático, sino en el sentido de el lenguaje del libro académico. Yo quería que la novela de un economista se leyera como si se lee un libro de economía y estuviera escrita, digamos, con la sintaxis del libro de economía. Y ahí la novela está escrita como un libro de economía en esa lógica. Y ahí hay un libro que es clave y que yo lo he referenciado mucho, que me sirvió mucho para leer, que es La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, que es un libro, la discusión, ahí se da la discusión también, que es como el libro que inaugura la ciencia económica. Y Adam Smith, la gente lo conoce por La riqueza de las naciones, que es de donde sale esta idea de la mano invisible y como el poder del mercado. Pero se olvidan de ese otro libro, que también es importantísimo. Y puedo decir una cosa que va a sonar exagerada, espero que mis conocidos que hacen economía experimental no se ofendan, pero que es un libro de economía experimental. Porque es un libro de decir cómo piensa la gente realmente y por qué, y como resultado, por qué la sociedad es como es. Esa es la pregunta que está haciendo ahí Adam Smith. Y un poco lo que el economista se da cuenta es que esa también es la pregunta que se hace su ciencia, ¿no? Y que él un poco se quedó con el Adam Smith de la riqueza de las naciones. Y el libro está hecho a partir de un montón de reflexiones de ese libro metidas como si fueran del protagonista o como si fueran parte de la narración. Yo narro a través de los ojos de Adam Smith toda esta historia. Y esa me parece un poco la idea de traerse ese lenguaje y tomárselo en serio, y esos fueron los libros que yo leí. Claro, también leí mucho como teoría de la ciencia, entonces está esta pregunta de cómo hacer buena difusión científica, que es Carl Sagan, por ejemplo, esa cita que leímos de Carl Sagan del experimento y la idea. Y están esos libros, leí mucho de esos libros como de científicos que escriben como sobre su vida profesional. Y ahí hay un libro que me parece importantísimo, yo no lo cité mucho, pero lo leí, y la forma de pensar de ese problema, que es un libro que escriben Milton y Rose Friedman,
todos sabemos muy bien quién es Milton Friedman, pero Milton Friedman está casado con Rose Friedman, que también era economista y que ella seguramente tuvo mucho que ver en su trabajo académico, y escribir un libro como sobre su vida, y pues es un libro encantador porque pone en tensión lo que es biografía y trabajo académico, que es el centro del libro. De hecho, esa cita, que cuando el evento grande del libro, pues que ya hemos discutido, que él vuelve al estadio y se encuentra tipo con otro, él procesa eso a través de una cita de Friedman, ¿sí? Porque así es como él procesa el mundo, y ahí el libro, pues en ese caso el libro es bastante explícito en que es una cita, y esa es un poco la pregunta que yo me estaba haciendo. Entonces, claro, hay muchas lecturas. Yo digo una cosa que es clave, y es: el libro no le enseña a nadie economía. O sea, no compren este libro creyendo que van a aprender economía, y menos economía experimental, porque eso no es lo que debe hacer un libro. Pero el libro sí le muestra como este mundillo, y le dice algo sobre el mundo de uno. Esa es un poco la idea, y yo quise no ser didáctico. El riesgo era muy ser didáctico, pero tampoco quise bajarle como bajarle complejidad, ¿no? Yo creo que el lector aguanta la complejidad. Yo creo que si uno le propone la complejidad, el lector... O sea, a mí me gustan los libros que piden de uno y le dan a uno mucho más. A mí lo que menos me gusta cuando a mí hay un elogio que me parece insultante sobre un libro, y es: se lee fácil. Ese es un elogio envenenadísimo, porque sí, es como: se lee fácil y se olvida fácil, ¿sí? En cambio, no sé, el mejor Saramago no se lee fácil, el mejor Javier Marías no se lee fácil, el mejor Juan José Saer no se lee fácil, el mejor Piglia no se lee fácil, ¿sí? La mejor Sara Gallardo no se lee fácil, la mejor Penélope Fitzgerald no se lee fácil. Estoy pensando, sí, en una escritora colombiana que no se lee nada fácil, que es Mabel Moreno, me encanta, ¿sí? Pero es eso, es el libro que le pide a uno y le da, ¿sí? Y el libro pide, pero no, y creo pero tampoco creo que sea esotérico o imposible entender, pues, ideas complejas económicas como, no sé, el concepto del óptimo de Pareto, que está muy rápido en la novela, ¿sí? La ilusión de enfoque. La ilusión de enfoque, que es un concepto de la psicología que está ahí, y el libro explica qué es eso, y el lector atento está en capacidad de hacer, y está en capacidad de entender. Además, lo que sucede esa noche, después él dice que se está volviendo como en motivación y obstáculo para escribir su libro, y con esto que decía el libro de los Friedman, que incluso le propone escribir unas memorias, y que él dice: no, memorias no sé qué, como que pues se me vino a colación que supongo que también estuvo presente en el rechazo que tiene el economista a escribir sus memorias. Claro, pero además ahí es otro ejemplo perfecto de cómo uno coge en falta al personaje, porque el tipo dice, alguien le dice, pues, escribe un libro de memorias, y es como, cuando uno le están diciendo escribe un libro de memorias, le están diciendo: usted ya no tiene nada más para decir, ¿no? Como que es como... Y entonces él rechaza mucho eso y dice: no, yo voy a escribir un libro entonces de difusión científica, un poquito a la teoría de los sentimientos morales. Pero después va y escribe en la finca del hermano. Y se sienta a escribir, y lo primero que le sale es ¿qué? Crecí en Manizales. Biografía, exacto. Entonces es como... Entonces es todo el... Nevado del Ruiz. Exacto. Entonces el tipo... Y nosotros, entonces uno de los proyectos que él inicia en el libro, después no se sabe muy bien si lo acaba o no lo acaba, es escribir ese libro como de difusión. Él dice: yo solo voy a hablar de ciencia. Y cada vez que se sienta a escribir sobre ciencia, lo que le sale es biografía. Entonces ahí está de nuevo la tensión: biografía, oficio todo el tiempo. Entonces el man, lo primero que se le sale, y le salen cosas graciosas. A mí me parece súper, de las cosas más divertidas de escribir el libro fueron esos momentos en los que él está diciendo: no, yo solo voy a hablar de ciencia, pero siempre termina hablando de su biografía. Entonces como que eso no puede separarse, o sí puede separarse, en fin, y todo el tiempo estamos pensando en eso. Y que le pasa eso porque él llega a afirmar como que el argumento económico no tiene nada que ver con la biografía de quien lo produce. Entonces, pero a él le pasa mucho, no la logra. Él no puede escaparle a eso. Entonces, esa es la trampa en la que él está metido, ¿no? Como en la trampa en decir, mi biografía no importa para todo, y pues que importe un montón, ¿no? En realidad eso es un poco la paradoja de este personaje. La paradoja de este personaje de yo me llamo a mí mismo el economista porque yo soy solo mi oficio, y que una cosa tan sencilla como un evento que él consideraba menor le desordene su vida. Y esa paradoja es la que hace la novela. Sí, ahí para cerrar, Juan José, es chévere una frase que aparece ahí, que es: cada facultad del ser humano es la medida con la cual juzga la misma cualidad en otro.
que viene también a esa discusión sobre la empatía que va teniendo a lo largo del libro y que nos muestra tanto lo que está pasando con el economista, también a la manera como uno está leyendo al economista y cómo lo está procesando a lo largo del libro. No sé si quiere agregar algo frente a eso. Me encanta que usted lo lea como parte del libro, cuando esa frase es Adam Smith. Eso es la teoría de los sentimientos morales. Esa es la idea central. O sea, usted acaba de coger el corazón. La teoría de los sentimientos morales es un libro como de 400 páginas, pero ese es el corazón del libro. Cada facultad con la que un hombre juzga al otro es ella misma, o lo que tiene él mismo. Y ahí me parece interesante. Yo quiero acabar con una idea que es esa, que es, yo leí esa idea, es original de Annie Ernaux, que está la premio Nobel, que tiene un libro estupendo, se llama Pura Pasión. Pura Pasión empieza con un mini prólogo. Pura Pasión es una historia de una tusa pues tremenda, de una mujer que está obsesionada con un tipo y está en un enamoramiento en la novela. Eso es pues una novela sin ficción en la que ella como que en la primera parte dice: me pasé 2 años de mi vida esperando a un tipo, ¿sí? Como no hice más en la vida. Pero ella hace una reflexión muy interesante en la que dice que a lo que ella aspira en la literatura es a lo mismo, a lo que ella aspira es a lo que logra ciertas imágenes, que es la suspensión del juicio moral. Esa es la literatura para ella, la suspensión del juicio moral, y yo le añadiría como el ensanchamiento de nuestro juicio moral. Y esa me parece como la propuesta que está proponiendo, que está haciendo Economía Experimental, como una lectura no moralista de este personaje, ¿no? Y ver hasta dónde eso nos sirve, hasta dónde eso no nos sirve. También hay que criticarla. Yo no estoy diciendo que la lectura no moralista sea la correcta. Lo que o sea, creo que hay suficientes libros que hacen la lectura moralista, y yo traigo que es no moralista y que está pensando en una lectura distinta del economista, y que lo obliga a uno a leer al economista desde lugares distintos a lo que hemos venido hablando de cómo me sentiría yo en ese lugar o cómo se siente él, sino de lugares que, digamos, más del mundo de las ideas, que también afectan radicalmente nuestra vida y que también tienen que ver con la manera como procesamos el mundo. Juan José, pues muchísimas gracias. No, a usted, Juan Pablo, por la invitación y por la conversa, que estuvo muy buena. Recuerden que este podcast no podría ser posible sin la producción de María Cuestas, la edición de Adriana Castellanos y la dirección de Santiago Rivas. Mi nombre es Juan Pablo Conto y esto es De Vital Importancia, uno de los tantísimos podcasts de Capital Sonoro. Suscríbanse y hablemos, escuchen. Tenemos un montón de podcasts: Capital Político, Respeto, Conversaciones de Verdad, Especiales Capital, nuestro podcast de música, que se llama así, nuestro podcast de música. Y compartan para seguir ampliando la conversación. Esto es todo por este capítulo y, repito, revisen y repasen las entrevistas que hicimos durante todo este año en De Vital Importancia. Muchas gracias. Capital Sonoro.